está cargado, güey. Se arranca por... Maris, voltea. Voltea. Voltea en esta foto. Bienvenidos chicos, sean un video más de Doan Podcast, el mejor podcast que han visto este semestre, el podcast más grande de todo Prepa 2. El día de hoy vamos a hablar del libro 1984 de George Orwell, que para que entendamos un poco más del contexto de este libro lo va a explicar mi compañero José. Ok, 1984 de George Orwell es una novela publicada en 1949, ambientada en un futuro totalitario y opresivo. La historia sigue a nuestro protagonista Winston Smith, un hombre que trabaja por el partido en el Ministerio de la Verdad, donde se encarga de reescribir la historia para ajustarla a la propaganda del régimen. La figura omnipresente del Gran Hermano y la constante vigilancia son símbolos del control absoluto que ejerce el partido sobre la sociedad. La novela destaca en sí por su crítica a los regímenes autoritarios, la manipulación del lenguaje y la destrucción de la verdad objetiva. Orwell nos plantea un mundo en el que incluso los pensamientos pueden llegar a ser delitos y donde la libertad individual ha sido erradicada. Pues perfecto. Bueno, en esencia, el libro de 1984 tiene unos puntos interesantes. La verdad es que los anoté y son la pérdida de la libertad individual, el poder absoluto del Estado. En 1984 se nos habla sobre el Estado, que es una potencia muy grande y impone mucho sobre nosotros. La manipulación de la verdad, también la represión del pensamiento crítico y el control total sobre la economía. Pues es algo muy realista, ya que lo que vivimos hoy en día, bueno, aquí por lo menos en México, la manipulación de la verdad sucede demasiado. ¿Sí o qué? Sí, todos los días, de hecho, pasan casos de que la libertad de expresión no se puede dar aquí, porque si no terminas muy mal, tienes que de verdad no terminas. Como por ejemplo cuando silencian a los periodistas que hablan sobre verdades del gobierno. Ah, claro, porque lo mandan a caer porque no les conviene para nada que estén hablando mal, o bueno, que estén hablando más bien de las verdades tan cañonas que se aventan en los programas de periodismo. Pues porque pues están amenazados por así decirlo, la maña, sí, por los cárteles de hoy en día que gobiernan el mundo. Bueno, también se habla sobre el control total sobre la economía. Podemos ver países que viven totalmente sobre el control del gobierno, por ejemplo, la economía de Venezuela. Exacto, Venezuela es un país. Por parte de Nicolás Maduro, que pues no supo controlar bien el país. Es un dictador porque no acepta la derrota contra La oposición. Ajá, por la oposición. El lado bueno de la otra opción que quiso ser presidente, pero viven amenazados ese tipo de personas, y eso es un gran ejemplo del libro que estamos viendo. Un punto también importante acerca del libro es la vigilancia total del Estado, en donde la novela trata el Gran Hermano. Big Brother representa al gobierno que lo ve todo. Orwell critica la pérdida de la privacidad y el control constante de los ciudadanos. O sea, ¿cómo se puede interpretar eso? Que nada se puede mover sin que él lo sepa. Todo está vigilado, Sí. incluso los pensamientos de las personas.
Pues real. No puedes pensar en otra cosa porque si no, pues, te desaparecen. Por no decir otra cosa. Pues nosotros somos vigilados. Se puede interpretarlo como la edad en media. impuestos. Edad media, tú. Sí, Pues sí, a ver, dame lo es que es interesante. lo A ver, mismo, ¿por qué? ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque la Edad Media también tenía solo un pensamiento, que era pues... La iglesia. Ajá, la iglesia. Y pues ponte que alguien se oponía y pues lo... Significaba Ajá. en vías públicas. Ajá, podemos también como... Lo Lo quemaban. hacían ley. Lo sacrificaban, pues. Lo sacrificaba. Como No hablemos Por ejemplo, no hablemos de esas cosas fuertes porque no es de Nos hecho. demonetiza YouTube. Por ejemplo... Pero Ajá, bueno, pero o sea, la edad media. todo se va a con- basar en un mismo pensamiento. Ajá. Ese es Esa es lo la que nos idea. quiere dar a entender. Sí. Bueno, ¿qué otro punto importante? También dice la censura y la propaganda, ¿Qué? la censura y la propaganda, que dice Ajá. que la obra muestra cómo el gobierno puede utilizar la censura y la propaganda para controlar la información y manipular a la población O sea, que esconden todo lo malo. a través de de hacer de anuncios, de Ajá, de comerciales, anuncios, como ajá. hacía la Dar una propaganda buena- de ejército nazi. Ajá. Dar una buena imagen mientras en la vida real. Suceden otras cosas, así Ajá. como hace Corea del Norte. como lo hizo México, que ¿Cuándo? en los periodos de 1994 y 1995 ¿Qué que pasó? no, más atrás no me acuerdo, pero ponte que media población era analfabeta. Y pues México pues trató de De ocultar eso. ajá. Y ahora No, todavía por- somos. Sí. Bien. No, pues no está cool. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues hay muchos puntos a destacar. El partido en esta novela se puede decir que el partido es el que controla todos los aspectos de la vida de cada persona, incluyendo los que están, no sé, un nivel más abajo de los que gobiernan, pues, el mundo, por así decirlo. Y esto nos da a entender que hoy en día se sigue manejando ese tipo de gobernación, que aunque a veces lo han tratado de cambiar, pero siempre sigue siendo la misma, de que ocultan todo lo malo para dar una buena imagen y no verse tan mal a comparación de otras naciones o bueno, de otras realidades, por así decirlo. Para demostrar como si tú siempre estuvieras bien y el resto estuviera mal. Ajá. Pero en realidad estás peor. Ajá. Sí. Bueno, también se habla mucho de la vigilancia masiva y la pérdida de privacidad, ¿no? El libro, bueno, hay de hecho varias escenas, bueno, varias historias que se nos cuentan en el libro, en el cambio que la vigilancia es, o sea, increíble, o sea, el protagonista casi no tiene nada de privacidad, ¿ok? Y también el Estado habla de la represión de las emociones humanas. Pues en sí lo que trata esta novela es prácticamente lo que el Estado trata de ocultar, las ideas que tienen los ciudadanos, trata de, o sea, prohibirles la forma de expresarse, de pensar de una diferente forma. Y pues es prácticamente los puntos más importantes, de eso trata la mayoría, que el gobierno trata de silenciar lo que piensan las otras personas. Pues sí, muy true, bro. Muy true. O sea que es verdad. Exacto. Para los que no saben- Otro punto es que el partido crea en la novela se menciona que el partido crea una nueva lengua, ¿La neolengua? la neolengua, ajá, que es diseñada para limitar el pensamiento y hacer posible la disinencia. La idea de que ¿A si qué se no refiere puedes con la pensar en disinencia? libertad, eso es lo que estoy explicando. La idea de que es que si no puedes pensar en libertad, no puedes actuar con libertad. Hay un eslogan que se menciona en el libro que quisiera recalcar, más bien citar, que dice: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Sinceramente no entendí nada. Pero es sobre el partido, reescribe constantemente la historia para que siempre tenga razón. Ajá. O sea, siempre. No importa lo que ocurrió, importa lo que el partido diga que ocurrió. Ya ves que siempre cambian historias. Sí, por ejemplo, en la vida real tenemos algún ejemplo de eso. Creo que con lo que descubrió Sheinbaum
del Ajá. cementerio ese Sí, Del sí, Sánchez Aguirre. ajá, que supuestamente era que dijo un crematorio, ¿no? Ahí, que no entré mucho en materia, pero sí, Bien muerto. habían muchos muertos. Ajá. Ya. Nos van a matar, chicos. El libro también se basa en 3 hechos históricos, que una de ellas es la Unión Soviética, La Unión la Unión Soviética. Soviética y el El totalitarismo. Ajá, el totalitarismo. Totalitarismo. ¿Pero de qué trata eso? Aquí dice, la novela se inspiró en la Unión Soviética y el régimen totalitario de... De Stanley. En la realidad, la Unión Soviética fue un estado De totalitario. hecho, yo creo que ya Stanley. habíamos hablado sobre Stanley en un episodio anterior, ¿no? Del podcast. Sí, de Stalin, sí. Bueno, Sí, en el libro pasado, ¿no? Sí. De- De hecho, de- hablamos sobre De él. la rebelión en la granja. ¿Seguro? Sí, hablamos de fue él. No, de Napoleón. O sea, Fue el de no. Carlos Marx. El de Karl Marx. Fue el último. No, Ey. pero según yo recuerdo algo tenía que ver también, ¿no? Pausa Era una esto crítica. porque voy a pasarle el pan a este. También dice, otro hecho histórico fue la Alemania nazi y la propaganda. Ahí censura. ¿Pero de ¿Por qué? estás Si yo ya hablando? lo dije. What the a ver, fuck? Bueno, la novela ¿Eso qué también se tiene que ver? inspiró en la Alemania nazi y la propaganda utilizada por el régimen para controlar la opinión pública. En la realidad, la Alemania nazi fue un estado totalitario que utilizaba la propaganda y la manipulación para el control de la población. Ajá. A ver, en sí lo que tratas de decir es que la novela es una crítica hacia todos esos, Basada en a todos esos regímenes que se hicieron. Ajá, entonces Orwell, como dices que lo escribió después del ascenso del fascismo, la Alemania nazi, el totalitarismo, es un mensaje, ¿no? De que Hay que cambiar. Ajá, conforme lo que dice el libro, la novela, es de que si no protegemos nuestro pensamiento, nuestra libertad de pensamiento, podríamos acabar en un mundo, Igual. ajá, como lo escribe en el libro, o sea, Ajá. la realidad aquella sí basado se no en puede- lo que ya sucedió, pero ahora En de la todos. vida real. O sea, sí en la vida real pues ya pasó, ¿no? Pero no afecta a todos, o sea, solo a un sector, ajá, como Solo a cierta. solo Alemania, solo hasta Rusia, así. Ahora pues ya sería todo el mundo. Y el último fue la Revolución último? Cultural Último, China. bro. Porque Ah, bueno, Fue China, de los también de 3 hechos inspiración. históricos. La Revolución Cultural China que hizo la novela también se inspiró. ¿Cómo? La novela también se inspiró en la Revolución Cultural China, que fue un periodo de represión y violencia en China. En la realidad, la Revolución Cultural China fue un evento histórico que resultó en la muerte de millones de personas y la destrucción de la infraestructura del país. ¿Cuándo sucedió eso más o menos? Pone a investigarlo. Sí. A ver. Hasta el DJ ríe. Ey, Bueno, 1, 2, 3. En sí, 1, 2, 3. En sí, todos estos ejemplos tratan que dimos en este momento, pues consisten. Está mostrando la fecha. Sí. ¿Quieres verlo? Ajá, síguele. Ajá, sigue. Bueno, todos estos ejemplos que pusimos, pues son un ejemplo. Son como algo que ya pasó, que se asemeja mucho al pensamiento que nos quiso dar a entender George en su libro de 1984. Han pasado muchas cosas, sí, hemos tenido crisis, hemos tenido este tipo de pensamientos, pero hay países en los que aún así se sigue habiendo este tipo de pensamiento, y aunque tú quieras cambiar algo, aunque sea un poco de eso, siempre vas a llegar al mismo lugar, porque pues no les conviene, y mientras ellos tengan el poder o tengan un poco más de poder, siempre van a tratar de dar el ejemplo de que eso no está bien decirlo, no está bien que tú muestres la cara verdadera de cada nación, etc. ajá. Un punto que se me hace muy importante de la novela es el control de la mente y la realidad, el doble pensamiento, en donde nos explica que los ciudadanos deben aceptar las ideas contradictorias como si fueran ciertas. En este caso, un ejemplo es la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud.
esto nula capacidad de pensar críticamente. O sea, los hacen creer que todo lo contrario, que les meten una idea en donde ellos deben aceptar las cosas tal y como están. tal y como están. O sea, No, tal cosas y que como son lo malas, ponen. Ajá, pero aceptarlas que como así, buenas. Ajá, exacto. Sí, eso podía ser como cuando el protagonista fue capturado y torturado y reeducado hasta que llega a amar al gran hermano, y esto nos muestra cómo el poder puede romper la voluntad más fuerte, porque por ejemplo el protagonista es una, ¿cómo se podría decir? Es como, bueno, en sí muestra el deseo Un rebelde. del humano, ajá, de rebelarse, de sentir la libertad, el placer, las conexiones, etcétera. Por ejemplo, la relación que tenía Winston Julia. y Julia, ajá, Exacto. representaba el acto de rebeldía hacia el control del partido. Y pues en sí, cuando Ajá. ajá, cuando es reeducado hasta que llega a amar al gran hermano, como ya había mencionado, es la advertencia brutal del régimen, cómo puede destruir por completo la identidad personal que tenía nuestro protagonista, Pues más ¿no? que nada es destruir la libertad de pensamiento, Ajá, pues. lo que piensan, ¿no? La forma de pensar, como lo menciona ahí, los manipulan para que piensen de diferente manera, piensen tal como ellos Tratan de hacer pensar a la gente y accionar a la gente como ellos quisieran, dándoles a entender que lo que están haciendo es bien, mientras están provocándose aún más daño a sí mismos. Sí, como había mencionado Sosa anteriormente. Sosa anteriormente, de quien controla el pasado. Controlará el quien presente. controla el No, pasado, no. controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. Ajá, exacto. O sea, Exactamente. es lo que. Relacionado con lo que andan diciendo, con lo que están mencionando. Ajá. Pues Orwell nos advierte más que nada sobre el poder absoluto del Estado. Porque cuando el Estado tiene el poder absoluto, básicamente la libertad No existe. deja de existir completamente. Entonces, yo creo que es una buena obra. O sea, Sí, Eso es buena abarca por porque completo lo que quiere te trata contar, de ¿no? dar el mensaje de que si sigues pensando igual a los demás, no vas a cambiar nada. Puedes cambiar, aunque sea un poco, el pensamiento de pocos, pero esto ya es un cambio significativo. Pues sí, si no tratan de dar el mensaje que este libro nos quiere dar a entender, pues no podemos cambiar la realidad tal y como la conocemos, sino que seguiremos viviendo en la misma situación cada vez, a veces más Deplorable. deplorable. Sí. Deplorable. Sí. ¿Cómo es? Deplorable. Deplorable. Ahí está. Sí, y pues esto provocaría que si quisiéramos cambiar en un futuro ya sería demasiado tarde. Entonces es un buen mensaje que nos quiere dar a entender hacia cada persona o hacia comunidad o sociedad en general, porque pues sí, cambia todo el tipo de pensamiento y te hace reflexionar sobre cómo estás tú viviendo hoy en día, cómo está viviendo otro tipo de nación con diferentes culturas. Y esto sí es pues un mensaje, más que nada, más que una hora, es un mensaje de advertencia de que cambiemos el mundo. ¿Alguno tiene otro punto relevante sobre Sí, el sí, libro? yo. Se menciona también la deshumanización y el aislamiento, Ajá. en donde el régimen destruye los vínculos humanos como el amor, la familia, porque pueden representar una amenaza al poder del Estado. Como O sea, la relación que tenía Winston con Julia, ¿no? Sí, Ajá. o sea, pues el Estado, conforme ha sido manipulando el poder, pues ha destrozado esos vínculos de amor y relaciones familiares, así como menciona ahí con Julia y este otro. Simón. Ajá. pues eso Pues- es todo bueno, En sí, Oh, Yo vale. quiero las ideas resaltar un principales del punto libro. importante que pues yo no entendí muy bien. ¿Qué sería el poder del lenguaje? Lo que dijimos de que tenían un nuevo lenguaje donde si no podían pensar en libertad no iban a querer. No, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que Estoy tiene que ver? hablando del poder del lenguaje.
Por eso, es eso. Yo creo que se refiere más a la forma en que si tú hablas de cómo solucionar el mundo haciendo el mal, puedes lograr eso, bye. No sé. A ver, explícalo. No te entendí yo tampoco, no. Es No. lo que no entiendo, es Siento un que lo punto que no tomaste. entendí. No entendemos su forma de lenguaje. No entendí el libro. Yo lo puse. Yo lo veo. Pues se puede del lenguaje, o sea, de que. Bueno, yo lo entiendo. Las como- mentiras del Estado, ¿no? Las mentiras del partido. Se ve O sea que el tratan poder del lenguaje. de, Sí, o sea, usan de manipular, lenguaje sí, visual. divulgar noticias falsas mientras el mundo está O de muriendo. manipular la verdad. Ajá. Exacto, si todos aceptan la mentira impuesta por el partido, Pues pues va la a ser mentira una verdad. va a ser verdad. Ajá. Exacto. Eso es. Ok. Exacto. Y pues En sí eso es todo lo importante del libro, ¿no? O sea, así resumido en puntos es lo más destacado, ¿no? pues es extenso, oye, y suceden Es partes extenso, incómodas sí. como cuando se conoció a Julia y le Ajá. entraba en el cuarto al señor. ¿Cómo se llama el señor? Porque tengo el Ándale. aguanta, porque aquí está, sí, güey, tuvieran bueno, cuando Julia le pasa una Sí. nota que le dice I love you, te amo, Ajá. te amo. Al señor Charrington, güey. Ajá. Manolo. Manolo, güey. Ajá. Mandan. Y Renzo Pues Muerto. en sí este libro realiza una crítica muy extensa sobre los regímenes autoritarios que hoy en día se siguen dando, o bueno, en que en algún momento se llegaron a dar durante, Cierta época. durante la época que lo hizo. Sí, el Ajá, autor. sí. Y una advertencia, como lo había dicho anteriormente, sobre los peligros del control absoluto por parte del Estado, Ujú. por parte de todas las mentiras Ajá. que trata de dar el Estado. Ok, ¿qué algo vas a comentar? Barrios, tú que casi no has opinión, aportado. es una opinión, bro, sobre lo que acabamos de decir. ¿En qué año fue? ¿Qué año fue? ¿Cómo se llamaba Julia? ¿Cómo se llamaba Julia? Cuéntanos, bro, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, Pero, ¿qué opinión tienes? está padre. Nos recuerda la importancia. No, pero Sin sí, leer, no, güey. tu opinión. Sin ¿Qué te leerlo. ¿Eh? está Bueno. chido. Bueno, Ajá, por sí, último Barrios. tenemos. Sí, Barrio, mirándose la cámara. Barrios. Barrios. Esto de acá. Una opinión que nos quieras dar sobre este libro, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció hablar sobre el libro de 1984 en este podcast? Me pareció muy... Bueno, no, digo, A ver, no lo tiene digo si opinión, quieren, no leyó. El libro es una obra que trasciende completamente su época, porque recordemos que fue publicado que al final de los 40, ¿no? Sí, algo así, después del fascismo y todo eso. Ajá, Sí, fue en los totalitarismo. 50, creo. Sí, sí. 1950, 49. Y pues como ya hemos mencionado, nos habla sobre el autoritarismo y la manipulación de la verdad. Y nos muestra cómo el control absoluto de la información y el pensamiento puede deshumanizarnos a la sociedad, eliminando Metiéndonos toda, ideas falsas en la ajá, cabeza. eliminando toda la libertad que nosotros tenemos, o sea, bueno, y transformando el amor en un acto de rebelión y cosas así, ¿no? Pues en sí, la imagen que nos da el libro sobre el Gran Hermano simboliza la pérdida de nuestra privacidad, la sumisión que nos da el Estado, ajá. Mientras que la neolengua, nos representa ¿Representa qué, hermano? cómo va desapareciendo el pensamiento crítico, Ajá. porque pues ya no tenemos ese pensamiento de libertad, de cuestionarnos la verdad y Solo aceptamos lo que nos cruda están y- imponiendo. Lo que nos impone el Ajá. Estado, exacto. Exactamente. Y pues en sí es la lucha Pero, ¿qué te pareció de la el libro? libertad y la verdad. ¿Pero qué te Y pareció, Barrio? es ¿Qué te pareció, Barrio? fundamental para preservar la esencia que tenemos nosotros como humanos. Y ya. Como- Pues sí, lo que en el libro termina dando un mensaje muy ¿cómo se dice? Importante, vaya, donde el poder del Estado es tan grande que puede destruir hasta lo más íntimo del ser humano. Sí, el amor. El amor, la familia, las relaciones Las conexiones que personales, tenemos, ajá. Los amigos.
Eso no es cierto totalmente. Bueno, pues este libro totalmente habla sobre cómo el Estado está presente en cualquier ámbito económico y social, también Político. cultural, Y político, totalmente. Político. Pues Orwell nos advierte totalmente sobre este poder absoluto del Estado, sobre las consecuencias que este puede llegar a tener en nuestras vidas, también puede influir en nuestras culturas. Y entonces George Orwell totalmente nos hace... Pero también nos habla sobre todo lo que nosotros podemos hacer, más no podemos comprender cómo hacerlo, tipo cambiando el tipo de pensamiento y tratar de cambiar este tipo de vida que nos dan por parte de las autoridades, o bueno, en este caso por parte del Estado, ¿no? Claro, pues bueno, desde un inicio el gobierno era el pueblo, pero sin embargo ha dejado de pasar a ser del pueblo hace mucho tiempo. Y sinceramente aquí en México, y creo que en la mayoría de Latinoamérica, el gobierno ha tenido una crisis total. Y... Sí, porque hay mucho gobierno fallido, ¿no? O sea, Exacto. No fallido, sino... entonces, ¿cómo? Es que sí, Pues si al corrupto, es principio sí fallido. funciona, pero No. luego empieza a meter las ideas de querer cambiar a toda la gente. Bueno, está bien. Sí, claro, ya, no digo más. Y para Entonces, analizar, entonces, pues esto es la conclusión del libro. Es una historia realmente... es cruda. Es dura de leer. Es un... Dura de leer, lloré. me dio sueño. Aburrida. Cuando lo leí. Bueno, No podía ni leerlo. es interesante el libro, la novela, más que nada. Está pero bastante adelantado. ese totalmente nos habla. Bueno, opino que lo que Orwell escribe es más que nada sobre las formas de gobierno en el pasado, como lo decía aquí Barrios, los nazis y que no sé qué tanto. China, Entonces, sí, China y no sé qué tanto. México, no sé cuándo. Pero en la actualidad esos son países demasiado desarrollados, súper desarrollados. Y bueno, pues aquí en los subdesarrollados, como México y tal, estamos sufriendo lo mismo que pasaba hace muchos años. Entonces, sinceramente, es como una advertencia total al poder absoluto, ya lo he mencionado muchas veces. Y pues, interesante el libro, ya cada quien dio sus puntos. Espero que les haya gustado este capítulo de podcast. Es el penúltimo, ya literalmente. Los fans aquí, quieren decir algo. aquí me desean buena suerte. Y yo les deseo buena suerte a ustedes, chicos. Por favor, cuídense. Los quiero, denle like y comenten bastante. Tengan muy los buenas quiero. vacaciones de Semana Santa. Esperamos. Dale, Dodán Podcast los saluda. Nos vemos. Ya acabó. Ya la reta, ¿no? ¡Reta!